Muy buenos días, profesora y compañeros todos. En la mañana de hoy, mi grupo estará abordando el tema de los medios de impugnación. Como primer punto, pues me gustaría hablar del el concepto de qué son los medios de impugnación. Bueno, más que nada, estos son pues los recursos de defensa que tienen las partes procesales, cualquiera de las dos partes, para oponerse a una decisión de una autoridad judicial, pidiendo que esta autoridad revoque esa decisión ya tomada o que también sea un superior jerárquico que tome la decisión, pues dependiendo del recurso que se imponga. Cuando entramos en un estudio comparativo del Código Judicial y el Código Procesal Civil, podemos señalar las diferentes distinciones que tiene ambos códigos. Cuando nos vamos al Código Judicial, encontramos en el título 11 los medios de impugnación y consulta. Este título pues tiene 8 capítulos. Bien. En el capítulo primero encontramos lo que son las normas generales de los medios de impugnación. Cuando nos vamos al artículo del Código Judicial, que es el 1119, y nos vamos al primero del artículo 563 del capítulo primero del Código Procesal Civil, encontramos que ambos pues hablan acerca de la finalidad y nos habla de que las resoluciones judiciales solo podrán ser impugnadas por los medios y trámites previstos en este código, a efecto de que el juez propio que ha dictado una resolución o el respectivo superior enmiende el agravio que estime se ha inferido. Entonces, ambos artículos pues nos habla exactamente de lo mismo, pero encontramos la distinción de que el artículo 563 es corto, puesto que el artículo 1119 nos habla acerca de que los recursos pueden ser interpuestos por la parte agraviada, por el tercero agraviado o por el respectivo agente del Ministerio Público. Y esto no nos lo habla en el artículo 563. Bien, cuando vamos entonces al artículo 1120, al artículo 1120, que es este que encontramos acá, nos habla de que este puede ser expresa o tácitamente, mientras que el artículo 565 nos habla de la legitimación. La parte que le dije anteriormente que no aparecía en el artículo 563, pues está comprimida en el artículo 565 del Código Procesal Civil. Entonces, este también nos habla exactamente y nos dice textualmente: quien de manera expresa o tácita se allane a una resolución no podrá impugnarla. Exactamente lo mismo que nos habla el artículo 1120. Bien, ya pasando al artículo 1121 y 1126, estos dos artículos lo encontramos comprimido en el artículo 567 del Código Procesal Civil. El artículo 1121 nos habla acerca de cuando en la interposición o sustentación de un recurso se incurre en error respecto a su denominación o en cuanto a la determinación de la resolución que se impugne, se concederá o se admitirá dicho recurso, si el mismo se deduce su propósito y se cumplen las disposiciones pertinentes de este código. Y el artículo 567 pues nos habla exactamente de lo mismo, de la interposición y sustentación. También debemos señalar que en el artículo 567 nos habla también del artículo 1126, que este habla de que cuando una resolución revista una forma que no le corresponda, se admitirá contra ella los recursos que procedan conforme a su naturaleza. Exactamente lo mismo que encontramos en el artículo 567 del Código Procesal Civil. Ahora bien, estaremos hablando acerca de las clases de los medios de impugnación. En el artículo 1122 encontramos que está la reconsideración
apelación, de hecho, casación y revisión. Y aparte de manera textual nos dice, algunas resoluciones tienen un grado de competencia denominada de consulta, mientras que en el artículo 564 exactamente nos habla de los mismos medios de impugnación, ¿no? Pero la única distinción es que este nos dice de manera textual, asimismo se podrá interponer el recurso de hecho en el caso de que no se conceda el recurso de apelación o casación en los supuestos previstos en este código. Será necesaria la consulta al superior del juzgador que emitió el pronunciamiento en aquellos casos que, por la naturaleza de la pretensión o la calidad de las partes, se dispone en este código. Entonces, más que nada, son los mismos medios de impugnación, simplemente que este artículo abarca lo que vendría siendo cómo se emite ese pronunciamiento, ¿no? Y ya para cerrar lo que es el primer capítulo de las normas generales, encontramos el artículo 1127 y 1128, que nos habla de que todos los recursos concedidos en este código serán admitidos para los casos en que se decida aplicar las leyes extranjeras por remisión de la ley nacional. También en el artículo 1128 nos habla de que la resolución que decreta pruebas de oficio no admite recurso alguno. Estos dos artículos son los últimos del capítulo primero del Código Judicial, ya que lo que es el Código Procesal Civil únicamente llegaría hasta el artículo 564, que fue leído anteriormente. Como segundo capítulo estaremos hablando de la reconsideración, o mejor dicho, recurso de reconsideración. Bien, en los primeros dos artículos, tanto del Código Judicial y del Código Procesal Civil, nos habla del objetivo o la finalidad que tiene el recurso de reconsideración. Y de manera textual nos dice, el recurso de reconsideración tiene por objeto que el juez revoque, reforme, adicione o aclare su propia resolución. Además de eso, nos señala que solo son reconsiderables las providencias, los autos y sentencias, que no admiten apelación. Aparte de esto, nos da el término que nos dice que el recurso deberá interponerse dentro de los 2 días siguientes a la notificación. Más que nada, estos dos artículos hablan exactamente de lo mismo. Sin embargo, considero que el artículo 569 está un poco más estructurado en cuanto a que nos habla de, salvo las resoluciones contra las cuales no se admiten recursos de casación, no son susceptibles del recurso de reconsideración. Y nos dice que la número 1 son los autos emitidos por un tribunal colegiado que se limita a confirmar una providencia o auto de primera instancia o una resolución del sustanciador. Y número 2 nos habla de los autos que resuelven un recurso de reconsideración, salvo que contengan en su parte resolutiva puntos nuevos no decididos en el anterior. Así que más que nada estos dos artículos son bastante parecidos, sin embargo, pues este es una distinción bastante importante. Cuando hablamos de la interposición del recurso, esto lo podemos encontrar en el artículo 1130, que nos dice que la interposición del recurso se efectuará mediante escrito en el cual se expresarán las razones o motivos de la impugnación. También nos habla de que se puede alegar por escrito en contra del recurso de reconsideración dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término señalado. Que me parece importante señalarle que en el artículo 570, que es el Código Procesal Civil, nos da 5 días. Es decir, que para presentar pues lo que es el escrito debe ser 5 días siguientes. 5 días siguientes al vencimiento del recurrente para que la contraparte formule su oposición a la reconsideración. Entonces aquí vemos una distinción bastante importante que luego cuando ya entra a regir el Código Procesal Civil, ya debemos tener en cuenta que ya no son 3 días, sino son 5 días. Buenas tardes, profesora. Continuaré con mi parte. Me corresponde
el capítulo 3 sobre la apelación en el Código Judicial y en el Código Procesal, el capítulo 3 también de recurso de apelación. Eh, Continuamos con la primera diapositiva. Aquí tenemos una comparación sobre el Código Procesal y Código Judicial, perdón, y el proyecto del Código Procesal Civil. Acá al costado izquierdo tenemos el artículo 1131 del Código Judicial. Habla de los recursos de apelación que tiene por objeto que el superior examine la decisión dictada por el juez de primera instancia y lo revoque o reforme. Son apelables, además de las sentencias, las siguientes resoluciones dictadas en la primera instancia. Número uno, el auto que niega o decrete medidas cautelares. Número dos, el auto que ordene la transformación del proceso con arreglo al artículo 1616. Acá al otro costado tenemos el artículo 571, que es del proyecto del Código Procesal Civil. Como ven, eh, es el mismo artículo. Acá habla sobre objeto del recurso. El recurso de apelación tiene por objeto el examen a cargo del Tribunal Superior de la decisión dictada por el juez de primera instancia en caso de prosperar la revocatoria o la reforma de la decisión. Acá, como vemos, lo que cambió eh, fueron los numerales que tienen el Código Judicial. Acá no los tenemos en el proyecto del Código Procesal Civil. Tenemos también el artículo 572 que habla sobre lo mismo todavía. O sea que de este artículo podríamos decir que nacieron otros dos más. Finalidad del recurso. Aquí habla sobre la finalidad que tiene. Acá teníamos en otros numerales el artículo 1131, también sus finalidades, pero acá lo tenemos en un artículo. La apelación tiene como finalidad lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente, así como la revisión de la valoración de la prueba y de los hechos tenidos por probados en resolución recurrida. Estos dos artículos son nuevos, hacen referencia al objeto del recurso de apelación y la finalidad de este recurso. Continuamos con la siguiente diapositiva. Continuación de los mismos artículos anteriores ahora. Em, Tenemos el artículo 573. La procedencia son recurribles mediante el recurso de apelación, las providencias o autos que dicta un magistrado en un tribunal colegiado ante el resto de los magistrados de la sala, sin perjuicio de que pueda revocarles de oficio dentro de los 3 días siguientes. También son recurribles en apelación las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en primera instancia. Acá tenemos en el artículo 573 que agrega nuevos numerales eh, a los que ya estaban en el artículo 1131 del Código Judicial. Acá vamos a mencionar algunos. Vemos que acá en el 131 estaban hasta el número 9. Acá tenemos eh, 3 artículos más. El número 10 dice que el que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes y el que lo rehace de plano. El que conforma su naturaleza fuera expedido por el resto de la sala del Tribunal Superior susceptible del recurso de casación. Y el número 12, los demás casos expresamente previstos en la ley. Continuamos con la siguiente diapositiva. Acá tenemos el artículo 1132 del Código Judicial que dice, la parte que se creyere agraviada tiene derecho a apelar en el acto de la notificación o dentro de los 3 días siguientes a la notificación, si fuera sentencia, y 2, si fuera un auto. Si la apelación puede ser promovida por la parte, aunque la ley exige apoderado siempre que se trate de sentencia o que se da a fondo el proceso y que ello se haga dentro del término correspondiente subsiguiente. Distinta de la mera promoción del recurso deberá hacerse por apoderado. Acá tenemos que utilizamos en comparación el artículo 575 del proyecto del Código Procesal Civil, que dice así:
Oportunidad para interponer el recurso. Podrá interponer el recurso la parte a quien haya sido desfavorable la sentencia o auto que decida el fondo del proceso. Siempre que se anuncie dentro del término correspondiente, la apelación debe interponerse verbalmente luego de dictada la resolución si la misma se verificó en la audiencia o antes de que esté ejecutoriada la resolución respectiva si fue dictada fuera de audiencia o cuando sea en el acto de la notificación personal o cuando la notificación se haya hecho por edicto que firmaran la parte y el secretario o por medios de memorial dentro de los 5 días siguientes a su notificación. Eh, Continuamos con la siguiente diapositiva. Acá tenemos el artículo 1138 y el artículo 574. En el artículo 1138 tenemos las apelaciones podrán concederse en los siguientes efectos. Número uno, en el suspensivo, caso el cual la competencia del inferior se suspenderá desde que se ejecutorie la resolución que le concede hasta que se dicte el obedecimiento a lo resuelto por el superior. Sin embargo, el juez podrá conocer de todo lo que se refiere a secuestro y conservación de bienes, siempre que la apelación no verse sobre alguna de estas cuestiones. Numeral 2. En el devolutivo, caso en el cual no se suspenderá el cumplimiento de la resolución apelada ni el recurso del proceso. Numeral 3. En el diferido caso cual se suspenderá el cumplimiento de la resolución apelada, pero continuará el recurso del proceso ante el inferior en lo que no dependa necesariamente de ella. Acá tenemos el artículo 574 del proyecto del Código Procesal Civil que habla de lo mismo. Ciertamente acá, como vemos, es un poco más extenso este artículo. No agregaron numerales, pero sí hicieron ciertas modificaciones. Acá tenemos, que dice así, efectos en que se concede la apelación. Podrá concederse la apelación en el efecto suspensivo. En este caso, si se trata de sentencia, la competencia del juez de primera instancia se suspenderá desde la ejecutoría del auto que la conceda hasta que se notifique la providencia de reingreso. Sin embargo, el inferior conservará competencia para conocer de todo lo relacionado con las medidas cautelares y conservarán de bienes eh, siempre y cuando la apelación no verse sobre alguna de estas cuestiones. Numeral 2. En el efecto devolutivo, en este caso no se suspenderá el cumplimiento de la resolución apelada ni el recurso del proceso. Numeral 3. En el efecto diferido, en este caso se suspenderá el cumplimiento de la resolución apelada, pero continuará el recurso del proceso ante el juez de primera instancia en lo que no dependa necesariamente de ella. Salvo lo expresamente establecido para casos especiales en este código, las apelaciones se concederán en el efecto suspensivo cuando se trate de las sentencias o autos que pongan fin a los procesos declarativos y ejecutivos. En el efecto diferido cuando se trate de resoluciones que ordenen la entrega de una suma de dinero de un bien, la ejecución de un acto, el levantamiento o la sustitución de una garantía o medida cautelar. Cuando según la ley deban concederse en el efecto diferido, el recurrente podrá pedir que se otorgue en el devolutivo cuando se trate de cualquier otro auto o resolución que ordene, decida o imprima tramitación, en el efecto que designe el juez en casos de proceso de jurisdicción voluntaria. La diferencia, tenemos los mismos tres numerales, por decirlo así, pero tenemos en este caso como unas excepciones nuevas en este artículo. Siguiente diapositiva. Tenemos el artículo 1140 y el artículo 577. Artículo 1140 dice, en el caso de considerar una apelación en el efecto evolutivo, se remitirá al superior el expediente original, dejando en el tribunal inferior copias de las piezas conducentes del proceso a fin de continuar la tramitación del mismo. Estas copias deberán compulsarse dentro del término que el tribunal designe y que exceder en ningún caso de 6 días. El inferior continuará la actuación al principio de una hoja separada de las copias que se hubieren compulsado. Decidirá la apelación por el superior, la actuación del tribunal inferior será agregada al expediente sin las respectivas copias y con todas estas se formará un cuaderno aparte. Si la apelación se concediere en el efecto diferido, el juez ordenará la remisión de las copias que estime procedentes, pidiendo a las partes indicar lo que consideren debe acompañarse, lo que se hará a su costo. Tenemos el artículo 1141. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, eh, se esconderá de la copia de parte de los autos si el expediente debiera elevarse al superior por algún otro recurso en el efecto suspendido.
suspensivo, perdón. Caso en el cual serán decididos todos a la vez. Artículo 1577, remisión del expediente o sus copias. Acá hablamos de, este es el artículo que está relacionado con el del Código Judicial. En cambio, que acá lo que podemos entender es que estos dos artículos se han resumido más que todo en uno y lo ha hecho como más sencillo, más simplificado, se entiende de mejor manera en este nuevo artículo. Remisión del expediente o sus copias. En el caso de concederse una apelación en efecto devolutivo, se remitirá al superior el expediente original, dejando en el juzgado de primera instancia las piezas conducentes del proceso, a fin de continuar la tramitación del mismo. En el juzgado de primera instancia continuará la actuación al principio de una hoja separada de las piezas que se hubieran compulsado. Decidida la apelación por el superior, la actuación del juzgado de primera instancia será agregada al expediente sin las respectivas piezas procesales y con todas estas se formará un cuaderno aparte. Como ven, sigue iniciando de la misma manera, solo que lo que puedo entender yo es que se ha simplificado para que todos podamos obtener de este artículo una mejor interpretación. Siguiente diapositiva. Tenemos el artículo 1150 y el artículo 579. Artículo 1150. Cuando se tramiten apelaciones en contra de sentencias, no podrá admitirse al demandante nuevas pretensiones, salvo que se trate de reclamaciones de intereses fruto de vengados con posterioridad y perjuicios supervinientes, cánones de arrendamiento, nuevas cuotas de obligación u otra prestación supervimente que fuera accesoria o complementaria de la pedida en la primera instancia. Estas prestaciones se solicitarán y tramitarán mediante incidente que podrá interponerse hasta que se ejecutorie la segunda instancia. Artículo 579. Reclamaciones adicionales en apelación. Cuando se tramitan apelaciones en contra de sentencia, no podrá emitirse al demandante nuevas pretensiones, salvo que se trate de reclamaciones de intereses, fruto de vengado con posterioridad, daños y perjuicios supervinientes, cánones de arrendamiento, nuevas cuotas, obligación u otra prestación superviniente que fueran accesorias o complementarias de la pedida en la primera instancia. Estas prestaciones se solicitarán y tramitarán mediante incidente que podrá interponerse hasta antes de que se ejecutaría la segunda instancia. Como ven, este artículo no cambió mucho, es lo mismo, básicamente solamente cambia la parte de arribita, cómo inicia el artículo y ya. Muchas gracias, profesora. Buenos días, profesores y compañeros. Estaremos haciendo la comparativa del Código Judicial y el Código Procesal Civil, que serían los medios de impugnación y el sancionamiento de la apelación y consulta y los recursos de casación. Bien, para tener un amplio conocimiento de lo que son los medios de impugnación, estos se caracterizan por ser actos procesales de partes y destinados para atacar resolución judicial o de una diligencia procesal. Bien, nos encontramos con características propias de estos medios respecto a la afirmación en los actos procesales de parte. Este carácter debe ser matizado y el principio de los medios de impugnación están entregados por la ley a los sujetos procesales denominados partes. Bien, durante el artículo 1151 del Código Judicial, una vez que el expediente llegue a la apelación o consulta ante el Tribunal Superior, este se examinará los procedimientos. Si se encontrara que se ha omitido alguna formalidad o trámite, se ha incurrido en alguna causa de nulidad que haya causado efectiva la indefensión de las partes o se han violado normas imperativas de competencia, decretará la nulidad de actuaciones y ordenará que se resuelva un curso normal del proceso. En el proyecto de ley del artículo 578, si no se cumplen los requisitos para concesión de recurso tribunal, se inhibirá y se devolverá el expediente al juez de primera instancia. Si fueran varios los recursos, solo se tramitarán los que se reúnen requisitos legales. El superior también devolverá el expediente si se encuentra el juez de primera instancia omitió pronunciarse sobre la demanda y reconvención sobre un proceso acumulado. Este no cambia mucho de lo que es el 1151, está mucho más detallado, más resumido a lo que es el 1151, que se tiene mucho más, es más amplio y tiene más detalles en el artículo del Código Judicial. En el Código Judicial, el 1152, la parte que intenta interponer el recurso de hecho pedirá al juez que negó la apelación de la concesión del recurso de casación antes de vencerse de 2 días siguientes el día que se notificó o se tuvo por notificada la negativa copia de la resolución notificada de la ley.
y la apelación su negativa de demás piezas que estime convenientes. En el artículo 600 del proyecto de ley, será competente para conocer del recurso de hecho el juzgado o tribunal que debiera conocer el recurso de apelación o interposición se haya denegado a conceder incorrectamente y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto al recurso de casación o apelación no concedida o concedida incorrectamente contra la resolución dictada en primera instancia por un tribunal superior. En el Código Judicial, el artículo 1153, el recurso de hecho no suspende la ejecución de la resolución sobre la versa ni el procedimiento inferior, pero el superior puede en cualquier momento ordenar la suspensión del procedimiento en atención de las circunstancias. La suspensión será comunicada al tribunal del conocimiento por los medios más expeditos por su cumplimiento inmediato. Esta decisión irrecurrible. Perdón. Dentro del artículo 600, esto se suprimió en totalmente que no cambia lo que es el Código Judicial a comparación. Y también dentro del artículo 601, la interposición de los recursos están prácticamente más resumidos en el proyecto de ley. Tenemos que en el Código Judicial, el 1154, tan pronto las copias estén listas, el secretario del juzgado expedirá, mantendrá fiado a la secretaría del juzgado por 3 días un certificado en que se dará constancia de las copias y se hallan en la exposición recurrente. El recurrente deberá retirar dichas copias durante el expresado término de 3 días y el efecto del secretario deberá constancia de la respectiva certificación respecto a la fecha de entrega. Dentro de los 3 días siguientes a la entrega de los interesados debe concurrir con ellas el superior del funcionario que negó el recurso de consulta con un escrito de fundamentación. Si el interesado reside en un lugar distinto tendrá, además del término de la distancia, que no será inferior a 2 días, el superior señalará un término que no excede 3 días para que partes puedan presentar alegatos y escritos, y el superior decidirá dentro de los 3 días se admite no el recurso, pero antes hará completar la copia si fuera deficiente. La resolución del superior no es susceptible a los recursos algunos. Dentro del artículo 602 encontramos del proyecto de ley que esto cambia con los numerales 5 y 6, 7 y 8, que sería para emitir un recurso de hecho se necesita la repetida resolución recurrible, que el recurso se haya interpuesto oportunamente y lo haya negado expresa o tácitamente al juez, que la copia se pida y retire los términos antes señalados y se ocurra ante ella superior en la debida oportunidad. En el numeral 6, cuando se admita un recurso, si el juez y magistrado lo estime prudente, ordenará que el inferior suspenda todo procedimiento. En caso que requiera revisar el expediente físico o la llave de acceso, parte de este sustanciar el recurso. Podrá solicitar la llave de acceso al expediente electrónico y tribunal de conocimiento. En el numeral 7 y del superior, el superior decidirá dentro de 20 días si concede o no el recurso, pero antes hará complementar la copia si fuera deficiente. La resolución del superior no es susceptible de recurso alguno. Cuando sea el tribunal colegiado el que no conoce el recurso, además del término establecido en el párrafo anterior, los magistrados tendrán el término y les concede las disposiciones comunes en este código para la lectura del proceso. En el numeral 8, combinamos que la resolución que niegue el recurso de hecho impondrá costas al recurrente y a la resolución que admite impondrá costas contraparte en caso de la exposición el recurso de hecho. Esto es lo que cambia dentro del artículo del proyecto de ley, el artículo 602. Muchas gracias. Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Ashley Narváez y el día de hoy voy a hablarles sobre el recurso de casación. Antes de entrar a evaluar el Código Judicial como tal, veremos un poco sobre qué es el recurso de casación y sus características
además de su objetivo. Bien, el recurso de casación no es más que un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales, como lo es el debido proceso. Es decir, por un error injudicando o por un error improcedendo, respectivamente. Su fallo le corresponde al tribunal de mayor jerarquía, como lo es la Corte Suprema. No en todas las instancias es de esta manera, pero la mayoría de las veces sí. Los orígenes de este recurso judicial pueden encontrarse en los estados italianos, que utilizaron este mecanismo para imponer sus estatutos locales sobre el ius comune. El apogeo de este medio se dio en Francia, donde se utilizó como un mecanismo para uniformar el derecho a partir de la ley territorial, llegando a ser una característica fundamental de su ordenamiento jurídico. Por otro lado, quiero decir que la palabra casar proviene del latín casare, que significa abrogar o derogar. Por su parte, casación proviene del término francés cassation, derivado a su vez de casser, que se traduce como anular, romper o quebrantar. Por otro lado, veremos el objetivo del recurso de casación, el cual es el que tiene por objetivo principal enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales que hacen tránsito a una cosa juzgada, que aún sin esa circunstancia pueden causar perjuicios irreparables o graves por razón de naturaleza de las respectivas resoluciones. También tiene por objeto el recurso de casación procurar la exacta observación de las leyes por parte de los tribunales a los que les corresponda y con esto uniformar la jurisprudencia nacional. Entre sus funciones principales encuentro dos, el que son la aplicación correcta de la ley por parte de los diversos tribunales, esto como garantía de seguridad y o certeza jurídica. Y también la unificación de la interpretación de las leyes a través de un solo órgano y así fijar la jurisprudencia. A continuación les mencionaré un par de características. No entraré a fondo, solo las mencionaré. Como ya mencioné, es un recurso extraordinario, es decir, que la ley lo admite excepcionalmente y contra determinadas resoluciones judiciales. Sus causas están previamente determinadas. Estas se pueden agrupar básicamente en infracciones al procedimiento, ya sea de forma o de fondo. Otra de las características es que posee algunas limitaciones a su procedencia, entre estas la cuantía, sobre todo en casos y temas de derecho civil como los que nosotros estamos abarcando. Por último, es que en la interpretación más clásica de este recurso se le considera un recurso no constitutivo de instancia. O sea, el tribunal puede pronunciarse solo sobre las cuestiones de derecho. En otras palabras, la revisión es más limitada, pudiendo basarse solo en una incorrecta interpretación de la ley por parte de los órganos inferiores y nunca revisar los hechos de la causa. A continuación, evaluaremos los artículos del Código Judicial actual con el proyecto de ley que está por entrar en vigor, donde se evalúan artículos que tienen que ver con este tema del recurso de casación. Dentro del Código Judicial actual, en el artículo 1162, una de las cosas que resalta es que no cambian las tres decisiones que se tienen que tomar para poder llevar a cabo esta acción, para poder llevarla, para ponerla en práctica. Dentro del proyecto de ley, el artículo 579 cambia el encabezado del artículo, pero el contenido como tal no tiene mucha diferencia con lo que está en el actual.
dentro del artículo 1163, las cosas que más resalta es que la cuantía dentro del Código Judicial actual no, no puede ser menos de 25.000 balboas. Dentro del proyecto de ley, en el artículo 580, menciona que la cuantía debe ser más de 50.000 balboas. En el artículo 1164 del Código Judicial vigente, el numeral 6 y 7 estaban totalmente separados y cada uno detallaba su parte para mejor entendimiento, para poder aplicarlo más fácil y que sea se puede interpretar de manera más fácil. En el artículo 581 del proyecto de ley, unen estos dos numerales que son el 6 y el 7, se vuelven uno solo, y donde estaba el 7 se agrega una formación nueva. Dentro del proyecto de ley, en el artículo 584, unen los artículos 1167 y 1168 del Código Judicial actual, los cuales hablaban de las dos especies de casación que existen, que son la casación por fondo o la casación por forma. Además, en el artículo 585 del proyecto de ley, se habla del recurso de casación en fondo, al cual se le agrega un par de conceptos más, por lo cual esto se puede dar. O sea, agregan otros conceptos explicando por qué otros motivos o razones se puede dar la casación de fondo. Además, en el artículo 587 del proyecto de ley se habla de la formalización del recurso. Al igual que en el 1175, no cambia radicalmente. Lo que sí cambia dentro de los dos artículos, de los dos códigos, es que en el 587 las costas de sentencia cambian totalmente. Las costas de sentencia van desde, si no me equivoco, va desde los 200 balboas a los 700 balboas según la cuantía o naturaleza del proceso dentro del proyecto de ley. Cosa que no era así en el Código Judicial actual, era menos dinero. Por último quiero evaluar del Código Judicial actual los artículos del 1179 al 1203, que es donde acaba el recurso de casación. Dentro de esto se da cómo se da el trámite de admisión del recurso, todo el proceso que es, cuando lo aceptan, cómo lo aceptan, que cuando dan la resolución o la respuesta a esto, todo eso lo abarca en el 1179 al 1203. Dentro del proyecto de ley comienza del 589 al 593. Y aquí está la gran diferencia. La cantidad de artículos que hay para poder explicar esto en el Código Judicial actual y la cantidad de artículos que hay en el proyecto de ley. Obviamente en el proyecto de ley son menos. Eso quiere decir que juntaron muchos de los artículos para poder evitar tanta confusión y tanta extensión. Había muchas cosas que se repetían dentro del Código Judicial actual y ahora en el proyecto de ley las acortaron donde se entienden mucho mejor y para, obviamente, mejor interpretación y entendimiento.
hasta aquí llega mi intervención. Espero sea de su agrado y espero que les haya servido mucho. Muchas gracias. Mi nombre es Meridi Barren y el día de hoy estoy haciendo una comparación entre el Código Judicial y el proyecto de Código Procesal Civil en lo que respecta a los temas de recurso de revisión y consulta. A modo de introducción, puedo decir que el recurso de revisión se instituyó mediante la Ley 93 de 1905. Posteriormente se subrogó las leyes 24 de 1937 y la del 86 de 1941. En la actualidad lo regula el Código Judicial en el título 11, capítulo 7. El recurso de revisión tiene por finalidad invalidar sentencias ejecutoriadas dictadas injustamente. Otras fuentes lo definen como el recurso de revisión, que es aquel proceso especial que por razones jurídico-procesal tiene por objeto impugnar una sentencia ante el grado supremo de la jerarquía judicial, en virtud de motivaciones que no pertenecen al proceso mismo, en el que la resolución impugnada se dicta, sino que son extrínsecas a este. La existencia de vicios trascendentes y que se determinan por el derecho procesal civil. Algunas características de este recurso es que el tratamiento que le da el Código Judicial es el de un recurso extraordinario, porque este procede solo con determinadas resoluciones jurídicas y por motivos específicos que señala la ley. Solo es admisible cuando se invocan motivos establecidos por la ley. No es una instancia porque no revisa la cuestión de controversia en su totalidad, sino que es solo la parte que se refiere a la causal alegada. En este se permite la presentación de pruebas conducentes al motivos o motivos invocados. Según el artículo 92 del Código Judicial, la Sala Primera conoce de la revisión en procesos civiles en una sola instancia. Pero según el artículo 95 de este mismo Código Judicial, la Sala Segunda conocerá los recursos de revisión en los procesos penales. Los artículos que vemos aquí en pantalla son artículos del proyecto de Código Procesal Civil. El artículo 604, que habla sobre la procedencia de la revisión, es totalmente nuevo, básicamente, ya que este no se menciona en el antiguo Código Judicial. En lo que respecta al artículo 605 de este proyecto, habla sobre las causales. En comparación con el artículo 1204 del Código Judicial, en el proyecto podemos decir que se recogen las mismas causales, pero con pequeñas modificaciones y se añade una nueva causal. También podemos decir que en este artículo, en el 605, se menciona lo que es el artículo 1205 del Código Judicial. Podemos concluir que básicamente en el artículo 605 del proyecto de Código Procesal Civil se recoge el artículo 1204 y 1205 del Código Judicial. El artículo 606 del proyecto, término de interposición, habla sobre el término en que se interpone este recurso. Podemos decir que en total todo este artículo es la fusión del artículo 1206 y 1207 del Código Judicial y mantiene el mismo término de interposición que se tenía en el Código Judicial. En lo que respecta al artículo 1208, 1209 y 1210 del Código Judicial, lo vemos fusionado en lo que es el artículo 607 del proyecto de Código Procesal, solo que tiene una modificación, y es que la designación de la resolución que se indica debe tener indicación de su fecha, el día que quedó ejecutoriada y el despacho judicial
que tiene el expediente. Esta es la única modificación que observamos. El artículo 608 del proyecto de Código Procesal habla sobre que el monto de caución es de un mínimo de 300 y un máximo de 1.500 balboas. En cambio, en el Código Judicial, el depósito mínimo era de 100 y el máximo de 1.000 balboas. Dentro de este artículo también se recoge lo que vendría siendo el 1213 del Código Judicial. Podríamos decir que hay un cambio en el monto de caución y que se recoge en 1213 del Código Judicial. Lo que es el artículo 1212 del Código Judicial fue eliminado ya que no aparece en el proyecto de Código Procesal Civil. El artículo 609 del proyecto de Código Procesal Civil habla sobre la admisión de la demanda. En su numeral 4, podríamos decir que es equivalente al artículo 1214 del Código Judicial. Su numeral 5 equivale al artículo 1215 del Código Judicial. Su numeral 7 equivale al artículo 1216 y su numeral 12 equivale al artículo 1217. En el artículo 1217 del Código Judicial se hace mención de que la Corte fallará en los siguientes 30 días. En el proyecto hace mención que la Corte fallará dentro del término no mayor de 40 días. Podríamos decir que esto es una pequeña modificación y que básicamente el artículo 609 recoge en varios numerales los distintos artículos del Código Judicial. El artículo 1218 y 1219 del Código Judicial en el proyecto básicamente están eliminados ya que no aparecen. En el artículo 610 del proyecto de Código Procesal Civil, podríamos decir que en uno de sus párrafos se recoge lo que es el artículo 1220 del Código Judicial. Los artículos del 1221 al 1224 fueron eliminados ya que no aparecen en el proyecto de Código Procesal Civil. También me tocó hablar sobre lo que es la consulta, como mencioné al principio. La consulta básicamente consiste en una revisión oficiosa de la sentencia de primera instancia en aquellos eventos en los que la misma no ha sido impugnada por las partes procesales. Comparando, en el proyecto se encuentra ubicada en el artículo 611, que es un artículo totalmente nuevo, no lo encontramos en el Código Judicial. El artículo 612 y 613 del proyecto de código básicamente recogen al artículo 1225 del Código Judicial y el 614 del proyecto de código es un artículo nuevo y habla sobre el saneamiento de la consulta.